Hay pasajes en el Libro de Mormón que son exclusivos de la edición de 1769 de la Biblia del Rey Santiago. Análisis de ADN han concluido que los nativos americanos no descienden de Medio Oriente o Israel, sino de Asia. Hay elementos en el Libro de Mormón que no existieron en su tiempo en las Américas, por ejemplo, caballos, carros, ovejas, elefantes, trigo y acero. No hay evidencia arqueológica de los millones de nefitas y lamanitas, aun cuando tenemos evidencia de grupos menores de personas de miles de años antes. Lugares del Libro de Mormón son muy similares o idénticos al área donde José Smith vivía. El Libro de Mormón es notablemente similar a View of the Hebrews, libro publicado en el área de José Smith en su tiempo. Es también similar al primer libro de Napoleón de 1809, y Leitbor, texto publicado en el estilo de lenguaje de la Biblia del Rey Santiago para niños del estado de Nueva York en el mismo tiempo. El texto original de 1830 del Libro de Mormón tiene una perspectiva trinitaria de la deidad y fue modificada con el tiempo. Se han realizado alrededor de 100,000 cambios. Hay por lo menos 4 versiones de la primera visión dadas por José en diferentes tiempos. Por lo menos una de ellas ni siquiera incluían a Dios o Cristo. Académicos han traducido el papiro del cual José indicó haber también traducido el libro de Abraham, y se encontró que estos nada tienen que ver con Abraham o lo contenido en el libro. La Iglesia ahora proclama que la traducción es una inspiración. José se casó con por lo menos 34 mujeres, muchas sin el consentimiento de Emma, tal como lo prohíbe Doctrina y Convenios, y de las cuales 11 ya estaban casadas y algunos esposos sin saber de ello. 10 de estas esposas eran adolescentes, algunas desde los 14 años. José también se casó con algunas de sus hijas adoptivas. José utilizó diferentes temas para persuadir al matrimonio, tal como vida eterna, pérdida de salvación e inclusive que él mismo estaba bajo amenaza por un ángel con una espada en llamas. El presidente Hinckley públicamente dijo que la poligamia no es doctrinal, a pesar de las previas enseñanzas de líderes incluyendo a Brigham Young de que esta es esencial para la salvación. La única justificación de la poligamia en las Escrituras es para multiplicarse y henchir la tierra. O José estaba realizando esto con todas sus esposas, o no estaba cumpliendo con la ley de las Escrituras. José se casó con Fanny Alger años antes de tener el poder de sellar o haber recibido dicha revelación. Brigham Young enseñó la teoría Adán-Dios en conferencia general y en las investiduras del templo. Esta doctrina ahora es rechazada por la Iglesia. Brigham Young enseñó la expiación con sangre, ahora también rechazada. Esta dio hincapié a la masacre de Mountain Meadows, en la cual líderes de la Iglesia asesinaron a más de 100 personas que cruzaban el estado de Utah. Personas de color no podían tener el sacerdocio hasta los 70s. José se lo otorgó a unos cuantos, pero desde Brigham Young hasta Spencer W. Kimball eran indignos de poseerlo. En los 80s, la Iglesia pagó alrededor de $900,000 para suprimir ciertos documentos de historia de la Iglesia. Con el tiempo, estos documentos se probaron falsos. Mark Hoffman, el autor, se supo era un asesino. Antes de saber la falsedad de los documentos, líderes de la Iglesia daban explicaciones a los mismos. José Smith tradujo las planchas de Kinderhook, las cuales afirmaba eran de un descendiente de Cam, del Antiguo Testamento. Estas planchas luego fueron descubiertas como un fraude. Cada rama de la Iglesia asegura también ser la Iglesia verdadera por parte de sus miembros. Otras religiones, como el Islam, también afirman saberlo por el poder de Dios. Podría ser el mismo sentimiento espiritual que llevó a la matanza del culto Heaven's Gate. José envió a Oliver y Hiram bajo revelación a vender los derechos de autor del Libro de Mormón a Canadá, los cuales fallaron en el intento, dejando saber que no todas las revelaciones eran de Dios. La Iglesia enseña que debes compartir un testimonio para recibirlo, lo cual es una táctica psicológica. Puedes sentir el espíritu al hacer diferentes cosas fuera del Evangelio, inclusive al ver películas de clasificación restringida. José y Oliver no mencionaron nada sobre la restauración del sacerdocio hasta años después del supuesto hecho, y modificaron previos escritos para ajustar las versiones. José era contratado para usar la piedra del vidente para encontrar tesoros enterrados, por lo cual fue llevado a corte por cargos de fraude.
La familia Smith estaba relacionada con la magia popular y prácticas ocultas de sacrificios animales, conjuros espirituales y el uso de objetos mágicos. La gente del tiempo de José tenía una visión mágica del mundo, como ver cosas con ojos espirituales, tal como sucedió con las planchas. Martin Harris era conocido como un hombre ingenuo que cambió de religión como mínimo 10 veces, inclusive después de ser miembro. Fue testigo del autonombrado profeta James Strang, el cual también tenía planchas doradas y usaba el Urim y Tumim para traducirlas. Harris también señaló tener tanta evidencia para un libro Shaker como un libro de Mormón. También indicó haber visto a Cristo en forma de siervo y haber hablado con él. David Whitmer dijo que vio un ángel con ojos espirituales y que sus impresiones fueron como las de un metodista con sentimientos de felicidad. La gente en el tiempo de José creía en una visión espiritual o alternativa y que ésta no era diferente a ver con sus ojos físicos. Los testigos no firmaron con sus firmas o escribieron sus propias versiones, excepto Oliver, quien era el escriba. Todos los testigos del Libro de Mormón, excepto Martin Harris, eran familiares de sangre o por matrimonio de los Smith o los Whitmer. José tuvo muchas personas que firmaron un documento que aseguraba no practicaba la poligamia, cuando en verdad lo hacía, algunos de ellos también practicantes. José llegó a traducir el Libro de Mormón sin las planchas y no pudo volver a traducir las 116 páginas, tomadas por la esposa de Martin Harris para probar su autenticidad como traductor. José reveló la investidura del templo 7 semanas después de su iniciación masónica, las cuales son casi idénticas en muchas maneras. La ceremonia del templo era supuestamente eterna, pero algunos elementos y juramentos fueron eliminados en los 80s, después de también haber sido eliminados en las ceremonias masónicas. José Smith realizó profecías que no fueron cumplidas. De acuerdo a las escrituras, esto lo descalifica como profeta. Si Adán y Eva fueron los primeros habitantes, ¿cómo explicamos las demás especies miles de años antes de Adán? La ciencia prueba que no hubo un diluvio hace 4500 años. Simple matemática y lógica indican que no hubo suficiente espacio en el arca para todas las especies del planeta, ni la comida para alimentarlos. Científicos también desacreditan la idea de la Torre de Babel, humanos de 600 años, Jonás y la ballena, gente convertida en sal y cruzar abejas a través del océano. En contraste con Jesucristo, el Dios del Antiguo Testamento permitía genocidios, racismo, violación y esclavitud. La Iglesia ha removido material que no promueve la fe de su historia y ha sido deshonesta en repetidas ocasiones. En Kirtland, José creó un banco que utilizaba fraude para obtener dinero. Una vez descubierto, escapó a Canadá dejando a los miembros para pagar las deudas. La Iglesia no ha sido transparente en sus finanzas desde 1959. La Iglesia gastó $1.5 billones en la Plaza City Creek, lo cual es más de lo que ha aportado en ayuda humanitaria en 20 años. Inicialmente se enseñó que el diezmo era sobre el excedente, ahora se enseña que es el 10% del ingreso total, inclusive si no se puede pagar las cuentas por ello. La Iglesia ha cambiado de nombre un par de veces, inclusive removiendo el nombre de Cristo y siendo solamente de los santos de los últimos días. La Iglesia ha enseñado que el profeta no puede guiarla de manera errónea, a pesar de los errores de los mismos en el pasado. Líderes como Boyd K. Packer han indicado a historiadores evitar la verdad si no promueve la fe. En 1993, 6 académicos fueron excomulgados por publicar sus trabajos sobre el mormonismo y sus líderes. Dallin H. Oaks dijo que no se debe criticar a los líderes, aunque las críticas sean verdad.